Esta es la práctica número 5 sobre los temas, o sea, de circuitos de la fuente de voltaje regulable y la fuente de voltaje fija. El circuito que tenemos aquí en pantalla es el circuito de voltaje regulable, el cual consta del alternador, el transformador, el puente de diodos, los capacitores, resistencias, otros diodos, eh, el regulador, el potenciómetro para poder regular la energía, esta LED y para medir y ver lo que sucede está el osciloscopio y el multímetro. Este es un multímetro eh, en DC porque en esta energía ya va a estar en corriente continua. Entonces voy a pasar explicando los procesos que lleva esta este circuito. Como principio vamos a tener el transformador, el cual va a transformar la energía que este alternador está enviando a una frecuencia más pequeña, a un voltaje más disminuido. Luego va a pasar por el rectificador, que es un puente de diodos. Y este puente de diodos va a convertir la onda alterna, que es variable, a una onda continua, perdón, a un rectificador de voltaje completo. Entonces va a pasar la energía eh, en un solo punto, o sea, positivo. También está compuesto esto por el filtro, que los filtros son los capacitores que tenemos aquí. Eh, Estos filtros hacen que la caída que tiene eh, el alternador, o sea, cuando ya pasó todo aquí, esto aún va a tener una variación que va subiendo y bajando y así va a estar. Entonces, eh, lo que hacen los capacitores es que como esas montañas que tuviera, va a ser más pequeñas las montañas para que se vaya la energía poniendo más en línea recta, por decirlo así, más continua. Luego de pasar por el filtrado, que son los capacitores, va a ir al regulador. Este regulador es un LM137, el cual hace que esta energía, que toda la energía que vaya a pasar ya sea continua, o sea, ya va a estar en línea fija, como lo vamos a ver en el osciloscopio eh, un poquito adelante. Entonces, este voltaje, perdón, este regulador en sí hace que la energía eh, vaya en un voltaje predeterminado, el cual tiene este regulador. Este es el potenciómetro, el cual va a regular la energía, o sea, va a permitir flujo o menor flujo de energía. Le daremos, estos son otros capacitores para que la energía no sea tan débil. Entonces le daremos play a la simulación. Aquí está el funcionamiento del circuito. Este osciloscopio, el que está aquí arriba, lo conecté la punta A, la amarilla, al aquí ve donde está saliendo la energía del puente de diodos. Conecté la punta B aquí donde pasa el filtrado. Y por último la C, que es esta rosada, roja, está al final del circuito, porque esto ya todo esto ya es continuidad, entonces lo puse al final. Como podemos ver, eh, después del puente de diodo sucede lo que les dije, que la energía va a ir en un solo punto, como podemos ver ahí, o sea, solo es media onda. También podemos observar lo que sucede después del filtrado, que como podemos ver esas líneas, esa variación que tiene el amarillo,
no es tanto como la que tiene el azul. Entonces eso hace, como les dije, menor esa curva que tiene el voltaje. Y la punta B, que está aquí, perdón, la C, que está al final, podemos ver que ya es una continuidad que tiene la energía, ¿ve? Pasa sin ningún problema. Ahora veremos el voltaje que podemos regular en este circuito, el voltaje máximo que vamos a... Y ahorita que lo tengo en la mitad, el voltaje medio que circula por este circuito es de 4.8 volts, que está en la mitad como podemos ver. Ahora lo vamos a subir al máximo, o sea que no circule tanta energía. Como podemos ver, ya está al 100 prácticamente. A esto significa el 100, esto significaría que no está pasando la energía, o sea, está cerrado el potenciómetro. Ahorita vamos a ver cuánta energía corre por el circuito al final. Y como vemos, el voltaje mínimo es de 1.6 volts. Ahora veremos el voltaje que tendrá cuando está abierto totalmente. Vamos a hacer que esto llegue al 0, al 1 para que esté abierto totalmente. Ahí está el 0. Entonces vamos a ver cuánto tiene entonces veremos el voltaje que tiene el multímetro. Y vemos que es el máximo de 6.79 volts. Ahora pasaremos al siguiente circuito, el cual es igual una fuente de voltaje, pero ahora fija. Este es el siguiente circuito, el cual es la fuente de voltaje fija. Esto es casi similar al anterior, que tenemos el alternador, el transformador, el puente de diodo, los capacitores y el rectificador. Igualmente puse aquí el multímetro en DC porque la energía ya va a ser continua. Lo que cambia de este circuito es este regulador, el cual como podemos ver es el 7812. Por lo que comprendí, el 7812, el primer número, el 78, es como el nombre que tiene, y el 12 significa el voltaje que va a transmitir, por lo que comprendo. Entonces le daremos inicio a la práctica, o sea, la simulación. Esta vez no conectaré el osciloscopio porque ya vemos lo que pasa, solo veremos el voltaje que pasa por ese multímetro. Ya no explicaré tampoco el inciso A ni ni el, ni el B porque no tiene aquí el potenciómetro, y el A porque ya nos quedó claro que lo que sucede en cada etapa de estos circuitos, ¿verdad? Que es prácticamente el anterior. Entonces le daremos play. Entonces vemos que aquí está empezando a funcionar. Y como se los dije, vemos aquí que corre 12 voltios. Entonces eso va a ser continuo porque no hay como modificarlo ni nada así. Entonces ese será el voltaje fijo. Eh, lo, lo que aquí en este inciso se nos pregunta es qué sucede si se cambia el regulador de voltaje 7812 por el regulador de voltaje 78.9. ¿Qué voltaje se observa en el segundo multímetro? Aquí podemos ver las instrucciones.
Entonces procederemos a cambiar este regulador por el de 78.9, el cual creo que el voltaje será 9 voltios, porque como se lo expliqué anterior, el primer número creo que es el nombre del componente y el 9 significa los voltios que dará. Entonces ahorita lo estoy conectando, el 78.9. Aquí vemos el nombre, ¿ve? 78.9. Entonces igual le daremos inicio a la simulación. Esta es la simulación y está funcionando todo correctamente. Aquí está brillando la LED y el voltaje que corre, si es como lo estaba pensando, es de 9 voltios, es 9.2. O sea, en sí es 9 porque se aproxima. Y eso es todo con la práctica de esta semana. Gracias.